Bueno, lo que vamos a ver en esta clase es el set de instrucciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo la arquitectura multinivel? ¿Sí? Las máquinas multinivel al principio de, de la cursada y vimos diferentes niveles de esa máquina multinivel o de esa arquitectura multinivel. Estuvimos viendo toda la parte de lógica digital en la teoría, sí, estuvimos viendo desde las compuertas básicas hasta circuitos combinacionales, circuitos aritméticos, vimos la parte de memoria, vimos la parte de relojes, vimos la parte de CPU y buses, sí, todo bien ahí abajo a nivel de lógica digital. Y ahora lo que vamos a ver un poco es el nivel de arquitectura de conjunto de instrucciones o de set de instrucciones por su nombre en inglés. Obviamente el nivel de sistema operativo no lo vamos a estar viendo nosotros acá, sino que eso lo van a ver ustedes específicamente en la materia de sistemas operativos. Pero sí nos interesa ver este nivel de arquitectura de set de instrucciones. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver el nivel 4 después, que es el nivel de lenguaje ensamblador. Entonces, como nosotros vamos a ver el nivel de lenguaje ensamblador, el lenguaje ensamblador va a utilizar instrucciones directamente del set de instrucciones, que después van a ser ejecutadas por un sistema operativo, ¿sí? Dijimos, vamos a trabajar el lenguaje ensamblador, que es el lenguaje de más bajo nivel, para darle instrucciones directamente al procesador y guardar datos en memoria y ver que los datos están realmente en memoria, ¿sí? Basados en la arquitectura de set de instrucciones o el set de instrucciones que tenga a lo que vamos a darle instrucciones nosotros. En nuestro caso le vamos a dar instrucciones al procesador y el programa que hagamos obviamente lo vamos a ejecutar sobre un sistema operativo. Entonces vamos a escribir basados en el set de instrucciones, pero ejecutado siempre sobre un sistema operativo. Entonces, sistema de nivel de sistema operativo lo verán en la materia de sistema operativo. Los lenguajes orientados hacia los programas lo van a dar en las materias de programación, y después tendrán alguna otra materia que les cuente un poco acerca de los diferentes lenguajes y cómo están compuestos por dentro, ¿sí? Habíamos visto al principio esta imagen, que es la tapa del libro de Tannenbaum, que es la bibliografía de base que utilizamos en la materia en conjunto con otras bibliografías, pero habíamos visto los diferentes niveles que se veían como si fuesen diferentes pisos de un edificio. Yo, para ir del primer piso al tercer piso, obviamente tengo que pasar por el piso 2. Para ir del piso 3 al 1 tengo que pasar inevitablemente por el piso 2, ¿sí? Entonces es una forma bastante gráfica de ver cómo funciona. Bueno, cada capa se comunica con la inmediata, superior e inferior, y así vamos subiendo, vamos bajando en los diferentes niveles, ¿sí? Nos vamos a centrar de vuelta en la arquitectura de conjunto de instrucciones o de set de instrucciones. Sí, se ubica obviamente lo que dijimos entre el nivel de microarquitectura, sí, que es esto de hardware, sí, entre el hardware y el software, sí, es el nivel que está entre medio de los dos, está entre medio, sí, el nivel de set de instrucciones, el nivel ISA va a estar entre el software, sí, que es la parte de arriba, porque vamos a estar en los lenguajes de programación. Sí, nosotros vamos a trabajar en Assembler y vamos a ver que Assembler es el lenguaje de más bajo nivel que vamos a ver, y estos se le llaman los lenguajes como C, Fortran. Fortran es un lenguaje más viejito, pero C, C++, Python, Java, ¿sí? .NET se llaman lenguajes de alto nivel, porque nos abstraen un poco de este nivel de set de instrucciones, ¿sí? Nos abstraen porque ya el lenguaje resolvió, ¿sí? cómo contactarse o cómo darle instrucciones al procesador, y nosotros solamente programamos con un lenguaje que bastante gráfico, en el sentido bastante simple,
e intuitivo, ¿sí? Y nos abstraemos del assembler, que por ahí tiene una vuelta de rosca para hacer algunas cosas. De todos modos, en la parte de práctica lo vamos a ver, y en los videos de assembler y de práctica lo van a poder ver, ¿sí? Entonces, el nivel de set de instrucciones es el nivel que está entre medio, ¿sí? Que hace de interfaz entre el software, que es el sistema operativo, los lenguajes de programación y los programas, ¿sí? Y el hardware, ¿sí? Y el hardware que es la electrónica. La electrónica en sí, esas compuertas lógicas que estuvimos viendo, esta combinación de compuertas lógicas que armaban un circuito combinacional o algún circuito para resolver algo puntual, que en el fondo dijimos que se resolvía con transistores, ¿sí? En el caso de la memoria, transistores y capacitores, ¿sí? Pero en el fondo tengo electrónica, ¿sí? Tengo la electrónica y los componentes electrónicos debajo de esta arquitectura de set de instrucciones, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de instrucciones. De vuelta, si nosotros tenemos, por ejemplo, el procesador que resuelve operaciones aritméticas y resuelve operaciones lógicas, obviamente vamos a tener instrucciones, ¿sí? A nivel de set de instrucciones vamos a tener instrucciones para realizar operaciones aritméticas e instrucciones para realizar operaciones lógicas, que después se van a traducir en lo que estuvimos viendo en la teoría. Además, cuando vayamos al assembler, ¿por qué hablo del assembler? Porque en el assembler vamos a utilizar este set de instrucciones, en particular para darle instrucciones al procesador, vamos a utilizar este set de instrucciones y vamos a ver esas instrucciones aritméticas y lógicas, de qué manera se las tenemos que decir, con qué set de instrucciones vamos a tener que utilizar para darle estas instrucciones aritméticas y lógicas. De almacenamiento de datos, obviamente vamos a leer y guardar datos, ¿sí? Vamos a definir variables, seguramente conocen los lenguajes de programación, Python, Java, el que estén utilizando, y van a definir alguna variable, y esa variable básicamente es una posición de memoria. ¿Sí? Nosotros, una variable es una etiqueta o un nombre que le ponemos a una dirección de memoria. Para no tener que memorizar el número de la dirección de memoria donde vamos a guardar el dato, ¿qué hacemos? Le ponemos una etiqueta para que sea mucho más simple. Después el lenguaje que utilicemos, sea assembler o lo que sea, convierte esa etiqueta en una dirección de memoria o en un desplazamiento o una referencia a la posición de memoria. ¿Sí? Que es transparente para el programador, pero en el fondo sucede eso. Entonces vamos a tener diferentes instrucciones para guardar un dato, para leer un dato, ¿sí? Y vamos a tener diferentes instrucciones de control. Instrucciones de control, las que hayan visto en algún lenguaje de programación, ¿sí? Vamos a ver como instrucciones condicionales, vamos a ver for, while, ese tipo de cosas. Vamos a ver iteraciones, ese tipo de cosas las vamos a ir viendo, y obviamente tiene que tener la arquitectura de set de instrucciones, tiene que tener ese tipo de instrucciones, ¿sí? Vamos a ver algunas y después, cuando vayamos a la práctica, básicamente en assembler, vamos a ver algunas otras, ¿sí? Siempre vamos a tener un código de operación, referencias a los operandos, ¿sí? Cuál es la fuente y cuál es el destino, dónde se va a guardar, ¿sí? El resultado de esa operación, ¿sí? Y vamos a tener referencia a la siguiente instrucción. Por lo general, las instrucciones, la representación de las instrucciones es de esta manera, ¿sí? Yo tengo un código de operación, ¿sí? Y una dirección. Voy a tener un código de una operación y voy a tener dos direcciones. ¿A qué me refiero con esto? Supónganse que quiero hacer una suma, ¿sí? Voy a tener un código de operación, ¿sí? La dirección de un dato, ¿sí? La dirección del dato 1 y la dirección del dato 2. Yo voy a querer realizar una suma, ¿sí? Y vamos a ver dónde se va a guardar, ¿sí? Y vamos a tener algunas instrucciones donde tengan más de, ¿sí? Más de dos instrucciones, más de dos direcciones. En este caso tres direcciones, ¿sí? Pero básicamente voy a tener un código de una operación y siempre voy a hacer referencia a una dirección. ¿Una dirección de qué? Una dirección de memoria, ¿sí? Ya sea a la memoria interna del procesador, que son los registros, o a una variable que es una posición de memoria
que está en la memoria principal, ¿sí? Los tipos de operando, voy a tener diferentes tipos de datos, si se quiere, que en el fondo, como estuvimos viendo, se representan todos con qué, con números binarios. Entonces, yo voy a tener una instrucción, le voy a dar una instrucción al procesador, supónganse que le voy a dar una instrucción al procesador, y yo voy a utilizar el set de instrucciones, ¿sí? Este nivel ISA, para darle una instrucción, pero en el fondo, ¿en qué se va a convertir? Se va a convertir en ceros y unos, se va a convertir en una dirección binaria, ¿sí? En un dato binario, y el hardware va a recibir ese binario, ¿sí? Con los circuitos combinacionales que ya vimos, ¿sí? Va a recibir ese binario, y en base al binario que reciba va a saber qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces nosotros ya vimos de qué manera yo puedo recibir una entrada de un tamaño n y determinar qué es lo que voy a hacer y activar, ¿sí? Activar la salida que yo quiero, ¿sí? Y activar el circuito que yo quiera ejecutar o lo que yo quiera hacer. Lo podemos hacer, eso lo podemos hacer tranquilamente, y así es como funciona. Yo voy a tener un código de operación, ¿sí? Un código de operación para realizar, supónganse, una suma. Nosotros vamos a escribir add, ¿sí? Vamos a escribir add, que es suma en inglés, vamos a escribir add, pero eso después en el fondo, ¿sí? En el fondo se va a traducir en ceros y unos, ¿sí? Entonces, vamos a tener diferentes tipos de operando, y vamos a ver que en el fondo son todos binarios, ¿sí? Datos lógicos, un carácter ASCII es un binario en el fondo, un hexadecimal que en el fondo es un binario, los decimales y los enteros y los números con coma flotante ya vimos cómo se representan, y en el fondo son todos binarios, ¿sí? Después, los códigos de operaciones, acá vamos a mencionar algunos, ¿sí? De los que vamos a ver después en la práctica, ¿sí? Vamos a ver una introducción al principio, y después en la otra materia, en la siguiente materia de arquitectura, vamos a profundizar un poco más en este tipo de instrucciones, sobre todo en estos saltos o en estas comparaciones que me permiten realizar los saltos condicionales, es decir, voy a tener bajo alguna condición de mayor, menor, comparar ese tipo de cosas, voy a realizar una cosa u otra, voy a poder hacer iteraciones y ese tipo de cosas, ¿sí? Pero las instrucciones básicas las vamos a ver y las vamos a empezar a utilizar, que son estas primeras, las vamos a empezar a utilizar, ¿sí? La de sumar, la de restar, multiplicar, dividir, ¿sí? Asignar, ¿sí? Vamos a empezar a eso. Entonces, en el fondo, estas instrucciones o estos mnemotécnicos que tenemos acá, en el fondo se convierten en ceros y unos, que son entradas a, supónganse, el procesador, y ese procesador va a seleccionar, ¿sí? En base a ese binario que le entró, seleccionar qué parte de su sistema de ejecución interno se activa para ejecutar una u otra cosa, ¿sí? Los códigos de operación pueden ser de diferentes tipos de transferencia de datos, ¿sí? Como por ejemplo el move, aritmética de suma, ¿sí? Vamos a ver el add, el sub. La lógica, vamos a ver que tiene las diferentes compuertas lógicas, ¿sí? Pueden ser de entrada, salida, control de sistema, control de flujo, eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí sepan que existen este tipo de operaciones, diferentes tipos de operaciones para poder realizar todo. Si bien el set de instrucciones, vamos a ver que no es tan grande como uno cree, pero con esas instrucciones se puede realizar todo lo que nosotros queramos, ¿sí? Hay que ver la forma en la cual las combinamos. Todo eso en un lenguaje de alto nivel es transparente para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vimos por este sistema multinivel. Nosotros, el lenguaje de alto nivel, para el lenguaje de alto nivel es invisible qué es lo que sucede acá abajo, ¿sí? Y qué es lo que pasa acá. Nosotros programamos sobre un lenguaje
que ya se encargó de realizar esto. Después ve cómo se comunica para abajo, pero para nosotros es transparente, ¿sí? Después tenemos operaciones básicas, ¿sí? Sobre pilas. Vamos a ver, estos son operaciones sobre memoria, ¿sí? Vamos a ver que vamos a tener la memoria principal y después vamos a tener una memoria que se llama memoria de pila, donde nosotros vamos a poder realizar diferentes operaciones, almacenar datos de manera temporal, ¿sí? Imagínense que nosotros estamos ejecutando un programa, ¿sí? Se está ejecutando sobre el procesador, ¿sí? Supongamos que tenemos una máquina con un solo procesador. Estamos ejecutando un programa y se está ejecutando ese solo programa, pero nosotros queremos ejecutar otro programa más. Y no queremos que el programa nuevo que quiero ejecutar se empiece a ejecutar cuando termina de ejecutar el otro. Quiero que se ejecuten de manera paralela. ¿De qué manera resuelve eso el procesador? Bueno, el procesador va a estar ejecutando algo y va a estar guardando valores, como por ejemplo los registros, como por ejemplo los flags. Va a tener resultados de operaciones que esté haciendo con un proceso. Cuando venga un proceso nuevo y empiece a cambiar de un proceso al otro para ir ejecutando un pedacito de cada uno, va a tener que ir guardando esos resultados intermedios y salvaguardándolos, porque el proceso 2, el programa 2 que quiero ejecutar, va a necesitar utilizar esos registros, va a necesitar utilizar esos flags. Entonces, pero yo no quiero perder el estado de ejecución del otro programa. Entonces va a tener que utilizar esta memoria que se llama pila para ir guardando y salvaguardando el estado de esos registros, de esa memoria interna del procesador. Entonces, es para eso que se utilizan estas pilas en particular. Después tenemos bueno, esto en cuanto a los códigos de operación, lo que habíamos mencionado, tenemos diferentes categorías de operaciones aritméticas y lógicas que ya vimos cuáles son, y después de transferencia de datos. Vamos a transferir datos o guardar datos entre dos registros, entre el registro y la memoria principal. ¿A qué me refiero registro y memoria principal? Registro, estamos hablando de la memoria interna del procesador, y la memoria, estamos hablando de la memoria principal. Entonces yo voy a transferir datos de una variable que está en memoria principal a un registro que está en el procesador, o del procesador a un registro que está en memoria, o del registro del procesador a una variable que está en memoria principal, ¿sí? Entonces puedo hacer transferencia de datos entre dos posiciones de memoria, ¿sí? Con entrada, salida y ese tipo de cosas. Dijimos y ya lo mencionamos, los registros, el procesador tenía diferentes registros, que es esa memoria interna, ¿sí? De rápido acceso, que me evita, que permite tener un registro o una memoria interna dentro del procesador, que yo no tengo que salir, ¿sí? Pensemos en la computadora como ustedes la conocen. A la hora de armar una computadora vemos diferentes partes, ¿sí? Pero vemos claramente que tenemos el procesador por un lado y la memoria por el otro, ambos conectados en una placa principal. Y por lo que vimos en la clase de buses, la memoria y el procesador se comunican por un bus. Si yo tengo una memoria dentro del procesador, no tengo que salir a través del bus a la memoria principal, lo cual me ahorra mucho tiempo, ¿sí? Entonces, mucho tiempo de ejecución. Imagínense que el procesador está almacenando resultados intermedios todo el tiempo y guardando el estado del procesador todo el tiempo. Entonces, ¿cuáles son algunos de los registros que vamos a ver? Nosotros, si bien vamos a trabajar más bien con una arquitectura viejita, en el sentido que trabaja con 16 bits, hoy estamos hablando de 32 o más bien 64 bits, ya 32 está desapareciendo. Para lo que nosotros intentamos que ustedes entiendan, no nos alcanza. Tenemos diferentes registros, obviamente con 64 bits tenemos muchos más registros, pero tenemos 4 registros. Vamos a ver 4 registros principales,
que son los de propósito general, AX, BX, CX y DX. Son registros, o sea, son posiciones de memoria. Si quiero hacer una analogía, lo puedo ver como variables que tiene definida por defecto o establecidas por defecto el procesador. Una variable es una posición de memoria, entonces si quiero hacer una analogía sería una variable interna del procesador que yo puedo utilizar para almacenar un dato, que ya está definida, no la tengo que definir, ya está definida. Y después tiene diferentes registros de segmento, que estos registros me van a permitir me van a permitir acceder a las diferentes posiciones de memoria. Y después los flags, ¿sí? Los flags que dentro de los flags, ¿sí? Son los que estuvimos viendo en clase. Acá veamos un ejemplo. Les voy a dejar, puse esto para que puedan ir a la descripción del video. En la descripción del video les voy a poner el enlace al video donde armamos un ejemplo con algunas instrucciones básicas y utilizando, ¿sí?, sobre todo estos registros o flags. ¿Sí? Pensaba en un principio ponerlos en este video, pero ya lo grabé para la parte práctica, ¿sí? Y sería hacerles ver 2 veces el mismo video. Entonces en la descripción de este video les dejo el enlace al otro video donde tenemos un ejemplo de assembler, donde vemos instrucciones básicas, vemos cómo definir una variable, ¿sí? Vamos a ver cómo definir una variable, cómo asignarle un dato, cómo ver de paso, ¿sí?, que los números negativos los representa en complemento a 2 y verificar que el número está en complemento a 2, que la variable que yo defino está en memoria y que a través de estos registros yo puedo acceder a esa memoria a partir del dato que tenga este registro más un desplazamiento. Yo voy a ver dónde están mis variables y voy a ver que le voy a asignar un dato a estos registros y van a aparecer y voy a poder ver los valores que tienen. Y además, por último, realizamos un par de operaciones aritméticas para ver qué sucedía con los flags, ¿sí? Este nivel suele ser un híbrido, porque si bien utiliza las instrucciones del set de instrucciones, agrega otras funcionalidades, ¿sí? Muchas veces tiene cosas ya resueltas utilizando el nivel de set de instrucciones. Entonces, el sistema operativo es un software que me brinda más herramientas porque ya resuelve algunas cosas, ¿sí? Utilizando este set de instrucciones, y proporciona nuevas funcionalidades. Yo siempre voy a tener que programar y pasar por un sistema operativo, ¿sí? Siempre voy a escribir en el lenguaje ensamblador utilizando el set de instrucciones, pero siempre voy a tener que pasar para que el sistema operativo me haga de intermediario, ¿sí? Y haga las llamadas al sistema o haga llamadas a interrupciones y ese tipo de cosas, interrumpir la ejecución. ¿A qué voy con esto? Lo que les decía hace un rato, yo voy a procesar y voy a ejecutar más de un proceso, voy a ejecutar más de un programa. Ahora, ¿quién es el encargado de decir, bueno, ahora ejecutás vos, ahora ejecutás, ¿sí? Ahora ejecuta el programa 1, ahora ejecuta el programa 2, ahora ejecuta el programa 3, ¿sí? En cierto modo, el que administra eso es el sistema operativo. Después lo van a ver cuando vayan al sistema operativo. Entonces, añade una funcionalidad más, que es la posibilidad de estar ejecutando más de una cosa a la vez, ¿sí? Que eso el nivel de arquitectura del set de instrucciones no me lo da, que la electrónica en sí no me lo da. ¿Quién me lo da? ¿Quién es el encargado de darme eso? El sistema operativo, que va a ser quien administre todos los programas que yo quiera ejecutar en un instante dado, sumado a las funcionalidades que tiene que tener él en sí mismo, el sistema operativo. Entonces, por eso se dice que es un híbrido,
porque además me da otras funcionalidades, como por ejemplo esto, poder ejecutar más de una cosa a la vez, ¿sí? Proporciona funciones nuevas más allá de las proporcionadas por el nivel de set de instrucciones. Si quiere interrumpir la ejecución de un proceso, lo puede hacer. El sistema operativo va a ser el encargado de recibir, por ejemplo, una entrada del teclado, un evento del mouse, y en base a eso tener que decidir qué hacer. Que yo cuando apriete la cruz en la ventana de ejecución se cierre, entonces va a tener que interrumpir la ejecución del programa, y eso es propiedad del sistema operativo, y por eso dice llamar a llamadas al sistema. ¿Por qué llamadas al sistema? Porque va a tener que interrumpir la ejecución del proceso. Y el nivel de lenguaje ensamblador es el que vamos a utilizar en la práctica, el video que van a tener en la descripción. Que de vuelta es el lenguaje de más bajo nivel que tenemos, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con ese porque el objetivo es ver el funcionamiento interno del procesador y ver cómo ejecutan las cosas del procesador, y ese lenguaje, entre este lenguaje del lenguaje ensamblador, ¿sí? y la arquitectura de set de instrucciones, no hay ningún lenguaje intermedio, no hay nada que se pueda hacer, ¿sí? entre medios de estos dos. Con lo cual yo con el nivel de lenguaje ensamblador, con el lenguaje ensamblador puedo dar las instrucciones directamente al procesador, ¿sí? Y manejar, por ejemplo, cómo se representa, cómo se redondea un número y ese tipo de cosas, que cuando estoy en el nivel de lenguaje orientado a problemas se lo delego, ¿sí? Se lo delego a Python, a Java, el lenguaje en el que estoy trabajando. Le estoy delegando que realice las operaciones de la manera que él quiera. Y en el nivel de lenguaje ensamblador yo tengo el control total, porque le estoy dando instrucciones directamente al sistema, a la arquitectura o a los fierros o al procesador, ¿sí? Obviamente siempre lo voy a ejecutar sobre un sistema operativo, ¿sí? En el lenguaje ensamblador, sí, de vuelta usamos mnemotécnico por una cuestión de que no podemos aprendernos todo el binario que tiene el nivel de arquitectura de set de instrucciones, es inevitable, no podemos memorizar todos los binarios, entonces este nivel lo que tiene es mnemotécnicos sencillos, pero vemos que después vamos a pasar por el sistema operativo, que nos va a hacer de traductor, ¿sí? Nos va a hacer de traductor con el nivel de set de instrucciones, ¿sí? Eso es lo que teníamos que ver hoy. Vamos a ver en la práctica, ¿sí? El nivel de lenguaje ensamblador. Solamente nos va a quedar ver esto en la práctica para cerrar esto de arquitectura de set de instrucciones, ¿sí? La descripción del video le dejo el enlace al otro video. Cualquier duda o consulta mediante mensajes en el video o por las plataformas que estamos utilizando. Nos estamos viendo, hasta luego.